A veces, un solo comentario puede romper el mundo que has construido con tanto cuidado, como si todo el aire se escapara de golpe de tus pulmones. Me llamo Elena, y mi vida dio un vuelco el día en que mi hija mayor, Sofía, me miró a los ojos y me dijo algo que aún me quema por dentro. Pero antes de llegar a ese momento que lo cambió todo, déjame contarte cómo era mi mundo antes, cómo luchaba por mantenerlo unido con hilos de esperanza y amor, aunque ya empezara a sentir las grietas. Recuerdo con una claridad que duele el día en que mi marido, Carlos, nos dejó. Fue hace 8 años, un accidente de auto que se llevó su risa ronca y sus abrazos que siempre olían a café recién hecho. Yo tenía 42 años entonces, y de repente me encontré sola criando a 3 hijos, Sofía, de 16, con su rebeldía adolescente, Mateo, de 12, que se escondía en sus videojuegos para no llorar, y la pequeña Lucía, de solo 6, que me preguntaba todas las noches por qué papá no volvía a casa. Esa pérdida me dejó un vacío que intenté llenar con trabajo en la panadería familiar, horneando panés que compartía con los vecinos, y con noches en vela planeando cómo darles estabilidad. Sentía una mezcla de rabia contra el destino y una vergüenza profunda por no poder borrar el dolor de sus caritas. «Mamá, ¿por qué todo es tan triste ahora?», me preguntó Lucía una vez, acurrucada en mi regazo, y en ese instante juré que haría lo posible por traer de vuelta la alegría a nuestra casa. Era mi orgullo, mi alivio saber que, a pesar de todo, seguía siendo su ancla. Por eso, cuando las cosas empezaron a estabilizarse un poco, decidí que era hora de hacer algo grande, algo que nos uniera de nuevo como familia. Soñaba con un viaje, no uno cualquiera, sino uno que nos sacara de la rutina gris de nuestra pequeña ciudad en el interior de España. Imaginaba un road trip por la costa, parando en playas escondidas, comiendo paella en chiringuitos y contando historias alrededor de una fogata al atardecer. Sería mi proyecto especial, el que reconstruyera los lazos que el tiempo y las ausencias habían aflojado. Planeé cada detalle con una emoción que me hacía sonreír sola en la cocina. Reservé un viejo furgón que compramos de segunda mano, ahorré cada euro de mis propinas en la panadería, pasé semanas dibujando mapas con los niños, eligiendo canciones para el playlist que nos recordara los veranos con su padre. Invertí no solo tiempo, sino pedazos de mi corazón en eso. Era mi forma de decirles estoy aquí, y vamos a crear nuevos recuerdos juntos. La esperanza me llenaba el pecho cada vez que pensaba en Sofía riendo sin preocupaciones, en Mateo abriéndose un poco más, en Lucía correteando por la arena. Creía de verdad que esto nos haría más fuertes, que borraríamos las sombras del pasado con el sol en la piel. Pero, claro, no todo era perfecto. Notaba en las miradas de algunos como el entusiasmo no era el mismo. Sofía, por ejemplo, rodaba los ojos cuando le hablaba de los planes, murmurando un suena bien, mamá que sonaba más a obligación que a ilusión. Carlos, mi hermano, que siempre había sido el escéptico de la familia, me dijo por teléfono, Elena, ¿estás segura? Los chicos están en esa edad en que prefieren sus teléfonos a las escapadas familiares. Y yo, con el corazón latiendo fuerte, respondía, sí, lo sé, pero es justo por eso que lo necesito. Vamos a intentarlo. Me aferraba a esa esperanza, ignorando el leve pinchazo de duda, porque ¿qué más podía hacer? Era mi familia, mi todo. Si esta historia te toca el corazón, como a mí me duele revivirla, te invito de corazón a que le des like a este video, para que sepa que no estoy sola en esto. Suscríbete al canal si quieres seguir conmigo hasta el final, porque lo que viene es una montaña rusa de emociones que no querrás perderte. Quédate a mi lado en este camino, ¿de acuerdo? Juntos, veremos cómo un sueño puede transformarse en algo que nunca imaginé. Los días previos al viaje se volvieron un poco extraños, como si el aire en casa se hubiera espesado de repente, y yo no supiera bien por qué. Al principio, todo parecía ir sobre ruedas. El furgón estaba listo, con las maletas apiladas y un termo lleno de café para el camino, y yo me despertaba con esa chispa en el estómago pensando en las risas que vendrían. Pero entonces empecé a notar cómo las cosas cambiaban, sutil al principio, como una gota que cae y moja sin que te des cuenta. Sofía, mi hija mayor, que siempre había sido la más independiente, empezó a hacer planes por su cuenta. La oí una tarde en el teléfono, riendo con sus amigas sobre una fiesta en la ciudad, y cuando le pregunté si vendría con nosotras, solo dijo, mamá, no sé, tengo cosas que hacer. Su voz era plana, como si mi invitación fuera una molestia más en su agenda llena. Intenté no darle vueltas, me dije que era normal, que a los 24 años uno quiere su espacio, pero dolía ver cómo excluía de sus conversaciones cualquier mención al viaje que yo había armado con tanto cariño. Luego vino lo de Mateo. Él,
que al inicio parecía entusiasmado con los mapas que dibujamos juntos, de pronto empezó a esquivarme. Lo encontré una noche en la sala, con el teléfono en la mano, planeando un fin de semana con sus compañeros de trabajo en un bar de la capital. ¿Y el road trip?, le pregunté, tratando de sonar casual mientras le pasaba un plato de cena. Se encogió de hombros y murmuró, suena bien, pero los chicos y yo ya tenemos algo montado. No te preocupes, mamá, ve tú con Lucía. No te preocupes, dijo, como si mi esfuerzo fuera algo que se podía posponer sin más. Sentí un nudo en la garganta, pero sonreí y cambié de tema, hablando del tiempo que haría en la costa. Por dentro, sin embargo, empezaba a cuestionarme todo. ¿Era yo la que no encajaba en sus vidas ahora? Mis planes parecían tontos, anticuados, como reliquias de una época que ellos querían dejar atrás. Me miré en el espejo esa noche y vi arrugas que no recordaba, y una tristeza que se colaba como humo, ahogando la esperanza que tanto había cultivado. Lucía era la única que aún parecía ilusionada, pero incluso ella empezaba a contagiarse de la apatía general. Mi hermano Carlos, que se había unido al plan a regañadientes, soltó un comentario sarcástico durante una cena familiar. Elena, con todo lo que has hecho, pareces una organizadora de eventos profesionales. ¿Segura que no prefieres quedarte en casa horneando en vez de arrastrarnos a todos por la carretera? Todos rieron, un riso nervioso que me dejó helada, y yo solo pude balbucear un es para bien, ya verán. Pero en ese momento, el aislamiento me golpeó de lleno. Me sentía invisible, como si el amor que ponía en cada detalle, las fotos impresas de viajes pasados, las playlists con canciones que nos unían, no valieran nada para ellos. ¿Por qué mi esfuerzo parecía meaningless, una carga en lugar de un puente? Me acurruqué en la cama esa noche, con lágrimas silenciosas rodando por las mejillas, preguntándome si había cometido un error al creer que podíamos ser cercanos de nuevo. La rabia empezaba a asomar, un fuego lento bajo la tristeza, y el sentimiento de traición me picaba en el pecho, pero aún no estaba lista para decir nada. Me aferraba a la idea de que el viaje lo arreglaría todo, que una vez en la carretera, las distancias se acortarían. Sin embargo, cada rechazo era como una grieta más en mi corazón, y yo solo podía susurrarme a mí misma que resistiría un poco más. Poco sabía que el golpe más duro estaba a punto de llegar, uno que me haría replantearme si valía la pena seguir intentándolo. Esa tarde, el sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando el calendario que había colgado en la pared con flechas rojas marcando los días del viaje. Yo estaba allí, doblando las toallas que había lavado esa mañana, tarareando bajito una canción que Carlos solía cantar en los viejos tiempos, intentando convencerme de que todo saldría bien a pesar de las dudas que me roían. El furgón esperaba en el garaje, cargado con las provisiones que compré con tanto esmero, bocadillos envueltos en papel, una nevera con jugos para los niños, hasta un kit de primeros auxilios por si acaso. Me sentía tonta por preocuparme tanto, pero era mi manera de aferrarme a la idea de que el amor que ponía en esos detalles contaría al final. Entonces, oí voces en el pasillo, risas contenidas que venían de la habitación de Sofía. No quise espiar, de verdad, solo me acerqué un poco porque la puerta estaba entreabierta, y pensé que quizás estaban hablando del itinerario, emocionados como yo le estaba en secreto. Pero lo que escuché me paralizó en el sitio, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Era Sofía hablando por teléfono, su voz animada, casi eufórica. Sí, mamá no viene, menos mal. Imagínate el viaje con ella organizando cada minuto, qué agobio. Vamos nosotros solos, tú, Mateo, Lucía y yo, en el coche de tu novio, directo a la playa sin paradas tontas. Mateo intervino desde el fondo, riendo, exacto, y sin sus mapas absurdos. Le dije que íbamos a un bar, pero en realidad nos largamos el viernes. Carlos se apunta, dice que será como en los viejos tiempos, sin dramas. Mi hermano, mi propio hermano, soltando eso como si nada. Lucía, mi pequeña, añadió con una risita, mamá siempre hace todo tan pesado. Me alegro de que no venga, será divertido de verdad. El teléfono crepitó con la respuesta de la amiga de Sofía, genial. Y dile que te dio gripe o algo, para que no se entere. Me quedé allí, con las toallas apretadas contra el pecho, el corazón hundiéndose como una piedra en un pozo sin fondo. No podía ser, me repetía en la mente, negando cada palabra que retumbaba en mis oídos. Ellos, mis hijos, planeando el viaje sin mí, excluyéndome a propósito, mintiéndome en la cara mientras yo sudaba por hacer que fuera perfecto para todos.
Un sudor frío me recorrió la espalda. Las manos me temblaban tanto que una toalla se cayó al suelo con un ruido sordo que nadie oyó porque seguían hablando, ajenos a mi presencia. Retrocedí despacio, sin hacer ruido, hasta mi habitación, cerrando la puerta con cuidado para no alertarlos. Me senté en el borde de la cama, el aire atascado en la garganta, y las lágrimas empezaron a brotar sin permiso, calientes y silenciosas, empapando la almohada que aún olía a lavanda. El shock me dejó muda, el cuerpo pesado como si me hubieran quitado toda la fuerza de golpe. ¿Cómo habían podido? Yo, que había dado todo por ellos desde que Carlos se fue, que había sacrificado sueños propios para que no les faltara nada. La incredulidad se mezclaba con una tristeza tan profunda que dolía en el pecho, como un puñetazo que no ves venir. Intenté racionalizarlo, decirme que era un malentendido, que quizás solo querían un rato solos, pero las palabras de Sofía, menos mal que no viene, se repetían en bucle, cortando cualquier excusa. Me sentía traicionada hasta los huesos, invisible no solo en sus planes, sino en sus vidas. La esperanza que había alimentado durante meses se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea, dejando solo escombros de dolor y desilusión. ¿Valía la pena seguir fingiendo que todo estaba bien? Me acurruqué allí, en la penumbra, dejando que el llanto me sacudiera en silencio, procesando sola esa herida abierta que no sabía cómo cerrar. Pero en medio de la oscuridad, una chispa de rabia empezaba a encenderse, preguntándome qué haría ahora que todo lo que creía sólido se había hecho añicos. Y entonces, llegó el momento que lo rompió todo de una vez por todas. Pasaron horas allí, en esa habitación que de repente se sentía como una cárcel de recuerdos, con el sol poniéndose y tiñendo las paredes de un naranja tenue que no lograba calentar el frío que me había instalado en el alma. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, respirando hondo 1, 2, 3 veces, como si cada inhalación pudiera empujar el peso del pecho hacia afuera. No era la primera vez que el dolor me doblaba, pero esta vez algo dentro de mí se enderezó solo, como un árbol que se sacude la nieve después de una tormenta. Me levanté despacio, me miré en el espejo del armario, los ojos rojos, pero la mandíbula firme, y en ese silencio, la claridad llegó como un río que encuentra su cauce. Basta, me dije sin palabras, ya no más. No iba a suplicar su cariño, ni mendigar un lugar en sus vidas como si fuera una extraña pidiendo limosna. Había dado todo de mí durante años, y si ellos elegían verme como una carga, entonces era hora de que yo eligiera verme a mí misma de otra manera, digna, completa, libre. La decisión se formó en mi mente como un pacto secreto conmigo misma, silencioso y definitivo. No necesitaba su aprobación para existir, ni su permiso para rehacer mi mundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un hilo de fuerza tejiéndose en mi interior, no gritando, sino susurrando que yo controlaba mi destino ahora. Empecé a trazar el plan esa misma noche, sentada a la mesa de la cocina con un cuaderno viejo que saqué del cajón, el lápiz temblando al principio pero ganando seguridad con cada línea. Primero, el viaje. Lo cancelaría todo sin dramas. Llamaría a la agencia de alquiler del furgón y les diría que surgió un imprevisto, devolviendo el dinero que pudiera recuperar. No les contaría nada a ellos, que creyeran lo que quisieran sobre mi cambio de planes. Luego, las finanzas. Revisé mi cuenta bancaria en el teléfono, separando lo que era mío de lo compartido. La panadería había sido mi sustento, pero ahora vería de vender mi parte, o mejor, de empezar algo nuevo solo para mí. Tenía ahorros modestos, suficientes para un colchón inicial, y pensé en el pequeño apartamento que alquilé en la ciudad vecina, uno que había visto en un anuncio semanas atrás, con vistas a un parque donde podría caminar sola y respirar. No era huir, era reclamar mi independencia, mi paz, mi derecho a una vida sin tener que justificar cada gesto de amor. Imaginé empacando lo esencial, ropa, fotos de los buenos tiempos que aún atesoraba, el collar que Carlos me regaló, y dejando atrás el ruido de esa casa que ya no me contenía. Lo haría con elegancia, sin escenas ni reproches, solo un adiós callado que ellos interpretarían como quisieran. Cada paso que delineaba en mi mente me hacía sentir más sólida, como si estuviera quitándome una armadura oxidada para ponerme una nueva, ligera y mía. La tristeza aún rondaba, pero ahora era un eco lejano, opacado por esta determinación fría que me erguía la espalda. Me sentía más fuerte, sí, con cada decisión que tomaba en secreto, sabiendo que por fin estaba tomando las riendas sin mirar atrás. Al día siguiente, el sol salió como siempre, pero yo lo vi diferente, como una promesa de que el cambio empezaba en mí. Caminé por la casa con una calma que nadie notó, preparando el desayuno como de costumbre, pero por dentro, el plan se afianzaba. Y entonces,
Llegó el instante en que tuve que enfrentar el primer paso de verdad, uno que me obligaría a romper el silencio que tanto había custodiado. Al amanecer del día siguiente, me levanté antes que nadie, con el cuerpo ligero como si hubiera dejado atrás un peso invisible durante la noche. El plan que había trazado en el cuaderno ya no era solo palabras en papel, era un mapa que seguía paso a paso, con una calma que me sorprendía incluso a mí misma. Empecé por lo más inmediato, el viaje que había planeado con tanto ilusión falsa. Me senté en la cocina, con el teléfono en la mano y una taza de té humeante delante, marcando el número de la agencia de alquiler del furgón. Sí, quiero cancelar la reserva, dije con voz serena, sin titubeos, explicando un cambio de circunstancias que no detallé. La operadora fue amable, procesando el reembolso parcial que llegaría en unos días, y cuando colgué, sentí un alivio puro, como si hubiera soltado una cadena que me ataba a expectativas ajenas. Ese dinero volvería a mí, a mi bolsillo, no a un sueño colectivo que ya no existía. Nadie en la casa se enteró. Oí a Sofía bostezando en el pasillo, preparándose para su rutina, ajena a que el itinerario que tanto criticaba acababa de evaporarse. Con esa primera acción hecha, pasé a las finanzas, el corazón de mi independencia. Subí al pequeño estudio que usábamos como oficina familiar, cerrando la puerta con suavidad para no alertar a nadie. Abrí el cajón de los documentos, sacando extractos bancarios, el título de propiedad parcial de la panadería que compartía con mi hermano, y los ahorros que había acumulado en una cuenta separada. Revisé cada número con precisión, calculando lo que necesitaba para mantenerme a flote, el alquiler de ese apartamento en la ciudad vecina, unos meses de gastos básicos, quizás un curso corto para reinventarme laboralmente. Llamé al banco desde allí mismo, solicitando una transferencia de fondos a una cuenta nueva que abrí en minutos, solo a mi nombre. Todo en orden, me confirmó la voz al otro lado de la línea, y colgué con una sensación de control que me enderezaba la postura. No era venganza, solo lógica. Yo había construido esa estabilidad con mis manos, y ahora la reclamaba sin pedir permiso. Afuera, Mateo pasó por el pasillo hablando por teléfono con un amigo sobre su fin de semana libre, sin sospechar que el mío acababa de definirse sin ellos. El resto del día lo dediqué a separar mis pertenencias, un proceso meticuloso y silencioso que realizaba los huecos entre las rutinas diarias. Mientras la familia almorzaba en la mesa, charlando sobre nimiedades, Sofía quejándose de su jefe, Lucía contando algo de la escuela, yo subía a mi habitación y llenaba una maleta discreta con lo esencial, mi ropa favorita, los libros que me habían acompañado en noches solitarias, el álbum de fotos que guardaba los recuerdos de cuando todo era diferente. Elegí con cuidado, dejando atrás lo compartido, como las sábanas bordadas por mi madre que ahora usarían ellos. Cada prenda doblada, cada objeto envuelto en papel, me traía una oleada de liberación, como si estuviera despojándome de capas que ya no me definían. Me movía con elegancia, casi invisible en mi propia casa, respondiendo con sonrisas neutras cuando me preguntaban por el día. Todo bien, decía, y era verdad. Por primera vez, el detachment me envolvía como una manta cálida, no fría. La panadería. Esa tarde, después de cerrar, hablé con el contable por teléfono, iniciando los papeles para vender mi parte. Es una decisión personal, le expliqué, y sentí el control extendiéndose, como raíces que se afianzaban en suelo firme. La casa bullía de vida cotidiana, risas en la cena, el tintineo de platos, pero yo operaba en un plano paralelo, donde cada acción me fortalecía un poco más. El alivio crecía con el sol que se ponía, tiñendo el cielo de un rosa suave que reflejaba mi claridad interna. Ya no era la madre que esperaba validación, era Elena, reiniciando su camino con pasos medidos y seguros. Al final del día, con la maleta escondida en el armario y los documentos ordenados en una carpeta bajo la cama, me permití un suspiro de profunda paz. Pero sabía que el silencio no duraría para siempre. Pronto, tendría que revelar el primer indicio de mi transformación, y ver cómo reaccionaban ante lo inevitable. Los días siguientes transcurrieron en una quietud aparente, con la casa moviéndose a su ritmo habitual, el aroma del café por la mañana, las conversaciones fragmentadas en la mesa del desayuno, el clic de las puertas al salir y entrar. Yo seguía mi papel, preparando comidas simples, respondiendo con monosílabos cuando me hablaban, pero por dentro observaba cada detalle como si fuera una espectadora en mi propia vida. La primera grieta visible apareció esa misma semana, un martes por la tarde, cuando Sofía entró en la cocina con el teléfono en la mano y una expresión de frustración que no pudo disimular. «Mamá, ¿por qué cancelaste el alquiler del furgón?» Llamé para confirmar y me dijeron que ya no está a nuestro nombre. «¿Qué pasa?», preguntó,
su voz subiendo de tono mientras agitaba el aparato como prueba. Yo, de pie junto al fregadero lavando un plato, me giré con lentitud, secándome las manos en el delantal con una calma que me nacía del centro del pecho. Decidí que no lo necesitaba más, respondí simplemente, sin elevar la voz ni agregar explicaciones. Sus ojos se abrieron en incredulidad, y murmuró algo sobre ser egoísta, pero yo sola sentí y volví a mi tarea, sintiendo como el poder se inclinaba hacia mí por primera vez. No era rabia lo que me invadía, sino una justicia serena, como si el universo estuviera equilibrando la balanza que ellos habían desequilibrado con su indiferencia. Mateo fue el siguiente en notarlo, esa noche durante la cena. Intentó pagar una cuenta con la tarjeta compartida que usábamos para gastos familiares, pero el cajero automático escupió la tarjeta con un pitido seco. No funciona. ¿Qué demonios?, exclamó, mirando a todos como si esperara que alguien resolviera el misterio. Llamó al banco desde la mesa, y la voz al otro lado le confirmó lo inevitable. La cuenta había sido dividida, sus transacciones limitadas a lo que quedaba en su porción. «Mamá, ¿tú hiciste esto?» «Separaste el dinero sin decir nada», me confrontó, su irritación rompiendo el aire como un trueno lejano. Yo lo miré directamente, con una compostura que no dejaba espacio para disculpas, y dije, era necesario para mí. Cada uno maneja lo suyo ahora. Lucía, sentada al otro lado, frunció el ceño en confusión, balbuceando un ¿por qué, mamá? Todo está raro, pero yo solo le sonreí levemente, sin entrar en detalles. Mi hermano Carlos se enteró al día siguiente, cuando fue a la panadería y el contable le entregó los papeles preliminares de la transacción. Lo vi llegar a casa esa tarde, con el rostro enrojecido y los puños cerrados. «Elena, ¿vendes tu parte sin consultarme?» ¿Estás loca? «Eso nos deja colgados a todos», espetó en la sala, su voz resonando contra las paredes. Yo estaba sentada en el sofá, hojeando un libro, y levanté la vista con serenidad. «Es mi parte, Carlos. La decisión es mía», contesté, sin alzar el tono, observando cómo su irritación se mezclaba con un atisbo de pánico. Él farfulló algo sobre lealtad familiar, pero se fue dando un portazo, dejando el eco de su desconcierto. En cada uno de esos momentos, yo permanecía inmóvil, un ancla en la tormenta que ellos mismos habían desatado. Sentía el cambio profundo, ya no era la que absorbía sus rechazos. Ahora, sus reacciones me confirmaban que mi silencio era más elocuente que cualquier grito. Era una liberación sutil, ver cómo sus planes se deshilachaban sin mi soporte invisible. El viaje que imaginaban ahora era un rompecabezas incompleto, las finanzas un laberinto sin salida fácil. No buscaba su dolor, solo la verdad de que las consecuencias de su exclusión regresaban a ellos, y yo estaba lista para ver cómo lo manejaban. Pero en sus miradas, en el modo en que se reunían en susurros después de cada incidente, notaba que no se rendirían tan fácilmente. Pronto intentarían tirar de los hilos viejos, manipulando el pasado para recuperar lo que perdían. Y yo, observando desde mi nueva quietud, me preparaba para lo que vendría. Esa noche, después de que las consecuencias empezaran a filtrarse como humo por las grietas de la casa, la atmósfera cambió de golpe. Cenamos en un silencio tenso, roto solo por el tintineo de los cubiertos, pero yo sabía que no duraría. Los vi intercambiando miradas, como animales acorralados planeando su escape. Fue Sofía quien rompió el hielo al día siguiente, temprano en la mañana, cuando me encontró en la cocina preparando el desayuno. Entró con los ojos hinchados, como si hubiera pasado la noche llorando, y se sentó frente a mí con un suspiro dramático. «Mamá, por favor, hablemos. Sé que estás enfadada por lo del viaje, pero no fue personal. Solo queríamos un poco de espacio, ¿sabes? Tú siempre haces todo tan intenso. Vuelve las cosas como antes, cancela esa venta de la panadería, une las cuentas de nuevo. Somos familia, no puedes hacernos esto». Su voz temblaba, cargada de un arrepentimiento que sonaba a conveniencia, como si el problema fuera mi reacción y no su exclusión deliberada. Me quedé mirándola, con la taza de café a medio camino de los labios, y sentí una claridad fría. Esto era manipulación pura, un intento de hacerme cargar con la culpa por su comodidad perdida. No respondí de inmediato, solo sentí levemente y dije, he tomado mis decisiones, Sofía. Cada uno elige su camino ahora. Ella insistió, con lágrimas que rodaban por sus mejillas. Pero mamá, ¿y si te necesitamos? No seas así, por favor. Pero yo me levanté, lavé la taza y salí al jardín, dejando sus palabras colgadas en el aire. Por dentro, no había ni un atisbo de culpa, solo una libertad que me expandía el pecho,
sabiendo que por fin respetaba mi propio valor. Mateo vino después, esa misma tarde, cuando lo encontré en el garaje revisando el coche que usaba para sus salidas. Se acercó con las manos en los bolsillos, el rostro marcado por la frustración de quien ve su red de seguridad deshilacharse. Escucha, mamá, esto de las cuentas separadas es una locura. ¿Cómo voy a pagar el alquiler ahora? Pensé que podíamos arreglarlo, como siempre. Tú eres la que mantiene todo unido, no lo rompas por un malentendido. Sus palabras eran un ruego disfrazado de lógica, apelando a mi rol antiguo de salvadora, pero yo lo vi claro, querían volver al statu quo donde yo daba sin recibir. Me apoyé en la pared, cruzando los brazos con una serenidad que no me costaba esfuerzo. Ya no soy esa red, Mateo. Tú y los demás tendrán que encontrar la tuya. Él balbuceó algo sobre lealtad y como siempre ha sido la fuerte, pero yo solo sacudí la cabeza y entré en la casa, sintiendo el poder en mis venas como un río calmado que ya no se desviaba. No había tentación de ceder, solo una certeza profunda de que retroceder sería traicionarme a mí misma. Una tristeza leve me rozó el corazón, por la familia que podría haber sido si hubieran valorado lo que ofrecía, pero no era arrepentimiento, era aceptación de lo real. Incluso Carlos intentó su jugada esa noche, llamándome al teléfono desde la panadería, donde se había quedado hasta tarde fingiendo papeleo. Elena, esto es ridículo. Vender tu parte nos deja a la deriva. Piensa en los niños, en lo que diremos a la familia. ¿Quieres ser la que destruye todo? Ven, hablemos como adultos y lo resolvemos. Su tono era paternalista, como si yo fuera la impulsiva y él el razonable, un guilt trip envuelto en tradición. Colgué después de un no hay nada que resolver, Carlos. Adiós, y apagué el teléfono, caminando al balcón para respirar el aire fresco de la noche. En ese momento, el cambio en las dinámicas era palpable. Ellos, que siempre habían dictado el ritmo, ahora suplicaban. Yo, que había sido invisible, controlaba mi destino sin esfuerzo. Me sentía más libre que nunca, con una fuerza que crecía en la quietud, sabiendo que mi silencio era mi escudo más firme. Lucía me miró con ojos grandes desde la puerta, murmurando un mamá, ¿estás bien? Y yo le sonreí por primera vez en días, genuina. Sí, cariño. Mejor que nunca. Pero en susurros entre ellos, oía el rumor de planes más desesperados. Sabían que mi firmeza no se quebraba fácilmente, y pronto escalarían, trayendo el enfrentamiento que yo ya anticipaba con calma. Después de esa noche en el balcón, donde el aire fresco me envolvió como un abrazo propio, decidí que era hora de dar el paso final hacia mi nuevo comienzo. Al día siguiente, con la maleta a la mano y una carpeta de documentos bajo el brazo, salí de la casa sin ceremonias, dejando una nota simple sobre la mesa. He encontrado mi camino. Cuídense. No esperé respuestas ni lágrimas, solo cerré la puerta con un clic suave y caminé hacia la estación de autobuses, el sol de la mañana calentándome la piel por primera vez en meses. El apartamento en la ciudad vecina me esperaba, un espacio modesto con paredes blancas y una ventana que daba a un parque lleno de árboles susurrantes. Al entrar, el olor a pintura fresca me dio la bienvenida, y en ese instante, supe que estaba en casa, mi casa, construida por mis elecciones, no por obligaciones heredadas. Los primeros días fueron de un ritmo pausado que me pertenecía solo a mí. Me despertaba con el canto de los pájaros filtrándose por la ventana, sin alarmas ni prisas por complacer a otros. Preparaba un desayuno lento, huevos revueltos con hierbas del mercado cercano, un café negro que bebía sentada en el pequeño balcón, observando cómo la niebla se disipaba sobre las copas de los árboles. Por la mañana, salía a caminar por el parque, sintiendo mis pasos firmes sobre la grava, el aire llenándome los pulmones con una frescura que borraba cualquier sombra del pasado. No pensaba en lo que dejé atrás, en cambio, notaba cómo mi cuerpo respondía, los hombros relajados, el paso ligero, como si hubiera soltado un lastre que ni siquiera sabía que cargaba. Era gratitud lo que me invadía, un reconocimiento silencioso por haber elegido esta libertad, por haber dicho sí a mí misma cuando todos los demás me decían no. Cuidarme se convirtió en mi rutina sagrada, no como un deber, sino como un placer redescubierto. Limpié el apartamento con música suave de fondo, canciones que yo elegía, no playlists familiares, colgando cortinas claras que dejaban entrar la luz y colocando mis libros en estanterías que armé sola, con las manos callosas de años en la panadería pero ahora suaves en su propósito. Por las tardes, me dedicaba a mi cuerpo, estiramientos suaves en la alfombra, seguidos de una ducha caliente que me dejaba la piel rosada y el espíritu renovado.
La mente la nutría con lecturas que había pospuesto por demasiado tiempo, novelas de mujeres que se reinventaban, biografías de artistas solitarias, y el alma, con tardes en un café local donde escribía en un diario mis pensamientos, sin filtros ni expectativas. Encontraba alegría en lo pequeño, hornear un pan solo para mí, con levadura fresca y semillas que crujían al morder, o plantar macetas en el alféizar de la ventana, viendo cómo brotaban hojas verdes como promesas de crecimiento. Cada victoria era mía, el primer pago del alquiler con mi cuenta propia, una sonrisa al espejo que reflejaba ojos brillantes, el sueño profundo sin interrupciones. Me sentía más ligera, como si el viento me llevara en lugar de empujarme, y la felicidad genuina brotaba de adentro, no de aprobaciones ajenas. Elegía todo con dignidad, sin mirar atrás ni pedir permiso. Decidí inscribirme en un taller de cerámica por las noches, mis manos moldeando arcilla húmeda en formas que me representaban, curvas suaves, bases sólidas, y el orgullo me llenaba al ver el resultado, imperfecto pero auténtico. No había nostalgia por la casa vieja ni por las voces que ahora eran ecos lejanos, solo una paz profunda, un orgullo quieto por haber construido esta vida para mí, ladrillo a ladrillo, con gracia y sin resentimientos. Cada día me confirmaba que la fuerza que buscaba siempre había estado allí, esperando que la reclamara. Caminaba por las calles de la ciudad con la cabeza alta, planeando fines de semana solos, una visita a un museo, un picnic en el parque, celebrando mi autonomía como un regalo que me merecía. Y en esa reconstrucción, sentía como mi alma se expandía, lista para lo que el futuro trajera, pero ahora en mis términos. Sin embargo, el mundo exterior no se quedaba quieto. Pronto, un mensaje inesperado me recordaría que las raíces del pasado intentaban aún alcanzarme, probando si mi nueva fuerza resistiría la prueba final. Los meses siguientes en el apartamento se estiraron como un lienzo en blanco, listo para que yo lo llenara con colores que ni siquiera sabía que existían en mí. De la rutina inicial de cuidado personal, pasé a algo más vivo, explorando rincones de mi ser que habían estado dormidos bajo capas de responsabilidades ajenas. El taller de cerámica, que empecé como un capricho, se convirtió en mi primer amor verdadero de esta nueva etapa. 2 veces por semana, me sentaba ante el torno, las manos hundidas en la arcilla fría y maleable, dando forma a cuencos redondeados o jarrones esbeltos que reflejaban mis humores del día. No era solo un hobby, sentía como cada pieza terminada, glaseada en tonos terrosos que evocaban la costa que una vez soñé visitar con ellos, me conectaba con una creatividad que había olvidado. Una noche, después de hornear mi primera serie de tazas, las alineé en la mesa del comedor y las admiré bajo la luz de la lámpara, sintiendo un orgullo genuino, no por superar algo, sino por crear algo puro y mío. Eso me impulsó a soñar más grande. Hablé con la dueña del taller sobre la posibilidad de vender algunas piezas en un mercado local de artesanos, y su entusiasmo, tienes un toque natural, Elena, como si la arcilla te hablara, me abrió las puertas a una meta profesional modesta, quizás un pequeño taller propio algún día, donde horneara no solo cerámica, sino también panés artesanales con sabores innovadores, fusionando mi pasado en la panadería con esta pasión fresca. En esa expansión, las personas entraron en mi vida como brisas inesperadas, trayendo calidez sin las cadenas del ayer. En el taller conocí a Marta, una viuda de mi edad que pintaba ilustraciones botánicas con una delicadeza que me inspiraba. Charlábamos después de clases sobre libros y sueños pospuestos, y pronto nos encontramos caminando por el parque los domingos, compartiendo risas sobre anécdotas triviales que se sentían profundas en su simplicidad. Luego estaba Javier, el barista del café donde escribía, un hombre de voz grave que recomendaba novelas con la misma pasión que yo ponía en mis creaciones. Nuestras conversaciones sobre arte y vida cotidiana se convirtieron en encuentros regulares, no románticos, sino de una amistad que me recordaba que las conexiones sanas nacen de la igualdad, no de la necesidad. Reconecté también con una vieja amiga de la universidad, Ana, que vivía a unas calles de distancia. Nos vimos para un almuerzo improvisado, y al contarle mi historia sin detalles amargos, solo con hechos limpios, ella sonrió y dijo, has florecido, Elena. Se te vê entera. Esas relaciones me enseñaban a dar y recibir sin peso, a formar lazos que nutrían en lugar de drenar. La alegría se colaba en lo cotidiano, transformando lo ordinario en momentos de deleite puro. Un sábado, me perdí en el mercado de la plaza, eligiendo frutas maduras y hierbas frescas para una ensalada que comí sola en el balcón, el sol filtrándose entre las hojas de mis macetas, que ahora rebosaban de flores violetas. O las tardes de lectura en el parque, recostada en una manta con un libro de poesía, dejando que las palabras me envolvieran como el viento suave, sintiendo como mi mente se abría a posibilidades infinitas. Ya no me definía por las heridas que había sanado ni por la familia que dejé,
me veía como alguien completo, vibrante, con manos capaces de moldear arcilla y corazón abierto a lo que viniera. Mi vida era más rica ahora, tejida con hilos de libertad que elegía cada día, un nuevo curso de escritura creativa por las noches, donde plasmaba relatos de mujeres como yo, o un viaje corto a una aldea cercana, solo para sentir el mar en los pies y el eco de mis propios pensamientos. Thriving no era una palabra grandiosa, era esta paz optimista, esta certeza de que podía construir cualquier futuro, guiada por una intuición que ya no dudaba. Me sentía más yo que nunca, con una vitalidad que irradiaba desde adentro, lista para crecer sin límites. Y en esa plenitud, llegó el mensaje que tanto había anticipado, uno que pondría a prueba no solo mi fortaleza, sino el verdadero cierre de mi transformación. El mensaje llegó una mañana de otoño, cuando el sol se filtraba dorado por las hojas del parque que ahora era mi vecindario. Era de Sofía, un texto breve en mi teléfono, que había mantenido encendido solo por si acaso, pero ignorado en su mayoría. Mamá, necesitamos hablar. Lo sentimos todo. Vuelve, por favor. La casa no es la misma sin ti. Lo leí sentada en el balcón, con una taza de té en las manos y el aroma de la arcilla seca de mi último taller flotando en el aire. No sentí el pinchazo de anhelo que quizás esperaban, en cambio, una paz profunda me envolvió, como si esas palabras fueran un eco lejano de un capítulo que ya había cerrado. Respondí con sencillez, he encontrado mi paz. Les deseo lo mejor. Y apagué el teléfono de nuevo, sabiendo que ese era el verdadero cierre, no un regreso, sino una despedida amable de lo que fui. Mirando atrás, me veo a mí misma como esa Elena de antes, la que se levantaba al alba para hornear panes que alimentaban cuerpos y almas ajenas, la que tejía sueños familiares con hilos de sacrificio, ignorando las grietas que se abrían en su propio corazón. Recuerdo el día que Sofía soltó esas palabras que dolieron como un corte limpio. Me das asco, mamá, con tus planes eternos y tu forma de controlarlo todo, pronunciadas en un arrebato durante una discusión sobre el viaje, pero cargadas de años de resentimientos no dichos. Fue el detonante, pero no el único. Hubo exclusiones, rechazos sutiles, una indiferencia que me hizo invisible en mi propia vida. Enfrenté desafíos que me doblaron, la viudez temprana, la crianza sola, la traición de quienes más amaba. Pero el coraje que encontré en mí, ese que brotó en la quietud de mi habitación después de oír sus planes secretos, fue lo que me salvó. Tuve que venderlo todo, la panadería, la casa llena de ecos, los planes que ya no me pertenecían, y desaparecer sin rastro, no por huida, sino por renacimiento. Elegí la dignidad sobre el drama, el silencio sobre los gritos, y en ese acto, me liberé. No hay resentimiento ahora, ni tristeza que se quede, solo gratitud por las lecciones que me tallaron como la arcilla en mis manos. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, que las familias se rompen pero uno se reconstruye más fuerte, que el valor de una mujer no mide en lo que da a otros, sino en lo que se da a sí misma. Estoy orgullosa de la mujer que soy hoy, entera, con manos que crean en lugar de solo sostener, un corazón que late al ritmo de sus propios sueños. El futuro se abre ante mí como un horizonte sin fin, lleno de posibilidades que elijo con ojos abiertos y alma ligera. Sueño con expandir mi taller de cerámica, quizás abriendo un rincón donde mujeres como yo, las que se han sentido invisibles, vengan a moldear no solo arcilla, sino sus vidas. Imagino viajes solos por España, deteniéndome en pueblos con mercados vibrantes, probando quesos y contando historias con extraños que se convierten en amigos. Mi corazón está abierto, no a lo que fue, sino a lo que puede ser, amistades que nutren, pasiones que encienden, días donde la alegría surge de lo simple, como una risa compartida en un café o el tacto de la tierra húmeda. Estoy excitada por lo que viene, porque sé que mi historia no termina aquí, continúa, página a página, con la certeza de que soy dueña de cada una. Si esta historia te ha tocado, como a mí me ha sanado revivirla, te invito de corazón a darle like a este video, para que sepa que compartimos este camino de transformación. Suscríbete al canal si quieres más relatos como este, de mujeres que encuentran su luz. Gracias por estar aquí, por acompañarme hasta el final. Tu presencia hace que esta libertad se sienta aún más real.